tenemos dos ángulos. El ángulo que está de negro lo consideramos un ángulo positivo por su ubicación, ¿no? Recuerden que eh, el lado inicial siempre va a ser el que está en forma horizontal. O sea que este sería el lado inicial porque es el horizontal. En este caso, este es el lado inicial. ¿Ok? Por lo tanto, si este es el inicial, pues aquí nos quedará el final. Y si eso es el final es porque el ángulo se está recorriendo. Uy, el ángulo se está recorriendo. A ver, no se ve esta línea tan feo. Se está recorriendo en este sentido. Y habíamos dicho que ese sentido es un sentido positivo. Por el contrario, si para el ángulo rojo, este es el lado final, es porque se está recorriendo en este sentido y habíamos dicho que este sentido es negativo. Por lo tanto, tenemos un ángulo que es positivo, que es el negro, y un ángulo negativo, que es el rojo. Para interpretar la suma, recuerden que, o la resta, cualquiera de las dos, la suma o la resta, yo debo hacer que el lado inicial de uno, el lado final de uno coincida con el lado inicial del otro. ¿Ok? El final de uno tiene que coincidir con el inicial del otro. ¿Eso qué significa? Que este ángulo rojo, entonces lo tengo que trasladar y lo tengo que rotar para que coincida con el otro, con el lado final del otro. ¿Ok? Entonces, para hacerlo girar, pues aquí, aprovechando las herramientas de la aplicación, pues sencillamente lo voy a hacer, le voy a decir que me lo gire. A ver si veo esto. No, eso no es lo que quiero que me gire, lo que quiero que me gire es esto. Entonces le voy a decir que me lo va a girar. Listo, entonces recuerden que el de arriba, entonces ahora tiene que coincidir con el final del otro. ¿Ok? El nuevo ángulo que se me formó fue este ángulo de acá, vean. Este fue el nuevo ángulo que quedó. Y como el inicial es el de abajo, el horizontal, y el final es el de arriba, significa que este ángulo queda así. Este sería la resta de los dos ángulos. ¿Ok? Este espacio que me quedó aquí, o ese ángulo que quedó ahí, sería la resta de los dos ángulos. ¿Quedó claro? Hoy vamos a ver entonces cómo matemáticamente vamos a hacer esa resta. Entonces, al igual que en el caso de la suma de los ángulos, también vamos a hacer la resta en forma semejante. Es decir, vamos a restar grados con grados, minutos con minutos y segundos con segundos. Pero se nos pueden presentar tres situaciones distintas. Y esas son las situaciones que vamos a ver. ¿Ok? La primera situación va a ocurrir cuando todas las componentes, primera situación, cuando, ay, no escribí el 1, no, no escribí el 1, ¿qué pasó? Ahora sí. Cuando todas las componentes del ángulo ¿recuerdan cómo se llaman
los números que colocamos en una resta. ¿Sí se recuerdan? Minuendo Sustrayendo. y sustrayendo. ¿Cuál es el minuendo? ¿Cuál de los dos es el minuendo? La parte de arriba, ¿no? El de mayor nivel. Valor. Ojo, El de mayor de valor. el minuendo es el primer número y el sustraendo es el que le vamos a quitar. ¿Ok? Entonces, de igual forma vamos a llamar aquí a los términos. Entonces, cuando el ángulo, cuando todas las componentes del ángulo minuendo son mayores a las componentes del ángulo sustraendo. ¿Ok? ¿Qué serían las componentes? Pues los grados, minutos y segundos, a eso nos referimos. Es decir, cuando los grados, minutos y segundos del minuendo son mayores a los grados, minutos y segundos del sustraendo. ¿Ok? Ese es el primer caso que se nos puede presentar. El segundo caso, cuando alguna de las componentes del ángulo minuendo son menores a las componentes del ángulo sustraendo. ¿Ok? Esa es la segunda situación que se nos puede presentar. Y la tercera situación que se puede presentar es cuando el ángulo del sustraendo, perdón, del minuendo es menor que las componentes, que el ángulo sustraendo. Entonces voy a colocar los tres casos aquí como tres situaciones diferentes. ¿Ok? Entonces la primera, cuando todas las componentes de una son mayores que las del otro, por ejemplo, si tenemos 75 grados, 23 minutos y 45 segundos. Y le quiero restar 45 grados, 12 minutos y 26 segundos. Entonces, des en cuenta que todos los números que tenemos arriba son mayores que los números que tenemos abajo. Ese es el primer caso, que digamos es la situación más simple. La segunda situación, entonces, es cuando alguna de las componentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, a ver, pongámoslo que en el mismo nivel. ...65 grados... 12 minutos... no, 12 minutos... y 35 segundos. Y el de abajo es 26 grados... 38 minutos... 38 minutos y digamos 18 segundos. En este segundo ejemplo, si se dan cuenta, los minutos del ángulo de abajo son más grandes que los minutos del ángulo de arriba. ¿Ok? Ese es el segundo caso. Cuando alguna de las componentes del minuendo son menores a las componentes del sustraendo.
¿Ok? Y el tercer caso, entonces, cuando el ángulo del minuendo es menor al ángulo del sustraendo. Por ejemplo, 48 grados, 49 minutos y 25 segundos. Y el otro ángulo que queremos restar es de 75 grados, 75 grados en 26 minutos y 45 segundos. Entonces, en el último caso, entonces vemos que el ángulo de abajo es mayor que el ángulo de arriba. Y aquí tenemos que hacer claridad, ¿no? Primero, para determinar qué ángulo es más grande que cuál, pues primero miramos los grados, ¿no? Si los grados son iguales, entonces ahí sí pasamos a los minutos. Y si los minutos son iguales, pues por último pasaremos a los segundos. ¿Está claro los tres casos que se nos pueden presentar, niños? Sí, señor. Bueno, para el primer caso, pues la cosa es muy sencilla, es solamente realizar la resta entre cada una de sus componentes. Entonces realizamos la resta. A ver. Y vamos restando por componentes común y corriente. Entonces por aquí empezaríamos por los grados. 75 menos 45, pues eso darían 30, ¿no? Entonces serían 30 grados. 23 menos 12, creo que dan 11. 11 minutos. Y 45 menos 26, creo que da 19. Por favor, revisan, no dice que yo me equivoque en algún resultado. ¿Sí está bien o no está bien? Sí. Ok, entonces, ya saben, cuando todos los números de arriba son mayores que los números de abajo, pues sencillamente hacemos una resta individual de cada una de sus componentes. Para el segundo caso, entonces ya la cosa cambia. Aquí vamos a tener que hacer préstamos de unas unidades a otras unidades. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se harían esos préstamos. Lo primero, entonces, el 35 menos 18, ¿podemos hacer esa resta? Sí, ¿cierto? A 35 sí le puedo quitar 18. Y eso darían 17. Esto sí lo voy a hacer por aquí porque necesito escribir otra cosita. Por aquí me quedarían 17 segundos. Pero a 12 no le puedo quitar 38. Por lo tanto, voy donde el vecino para que me preste un grado. Si él me presta, entonces él ya no sería 65, sino serían 64 grados. Y él presta un grado, ese grado lo tengo que convertir a minutos. ¿Cuántos minutos son ese grado que me prestaron? Serían 60, ¿no? Por lo tanto, en esta columna, para hacer la resta ya no tengo 12. Ahora en total tengo 72 minutos. Y a 72 sí le puedo quitar 38. ¿Cuánto daría 72 menos 38? ¿34 dan? Sí. Ok, entonces me quedaron 34 minutos. Y la última la puedo hacer 64 menos 26, creo que dan 38. Sí. Listo. Y ahí entonces me quedaría la resta. Recuerden que si hay grados, perdón, si hay minutos o hay segundos más pequeños,
Entonces vamos a la siguiente columna para que nos preste. Pero eso que ella nos presta se nos va a convertir en 60 unidades de esa columna. ¿Ok? Y en la última, entonces, cuando tengo un ángulo, cuando el ángulo desde abajo es mayor que el ángulo de arriba, lo que vamos a hacer es invertir la resta. Profe, Dime. ¿qué amigue Celeta o el PC? Bueno, aquí estamos grabando, esperemos que él pueda verlo después. Ok. Vamos a invertir la resta, ¿sí? Ya sabemos que aquí lo que estamos haciendo son restas. Entonces vamos a invertir los dos ángulos. Es decir, quedaría 75, 26, 45. Y le restamos el otro ángulo. 48, 49, 25. ¿Listo? Vamos a invertir esa resta. Pero el ángulo que nos queda es un ángulo negativo. O sea que el resultado de esto nos va a quedar un ángulo negativo. Le colocamos de una vez su signo y hacemos una resta común y corriente. 45 menos 25 serían 20. 20 segundos. Todo esto serían segundos. Estos son segundos. Estos son minutos. Aquí a 26 no le puedo quitar 49, por lo tanto voy donde el vecino a que me preste. Así que él se convierte en 74 y ese grado lo convierto en 60 minutos. Por lo tanto, en total tendríamos 86 minutos. Ahora sí, a 86 sí le puedo quitar 49. Creo que dan 37. Sí, sí, señor. Listo. Y 74 menos 48, creo que dan 26. Sí, Ok. Entonces ahí nos queda la resta de esos ángulos. ¿Quedó claro los tres casos? En esta otra resta. ¿Qué caso sería el que tenemos en este ejercicio? ¿Será el primero, será el segundo, será el el tercero? segundo. El segundo. Segundo. Donde las componentes de abajo o alguna de las componentes de abajo es mayor que las componentes de arriba, entonces tenemos que hacer préstamos. Lo primero que hago es este que va a prestar al anterior, o sea que este se convierte en 67. Este entonces, como recibió 1, ¿en cuánto se recibió? 60 minutos, ¿cierto? Un grado son 60 minutos. ¿En cuánto se convirtió este? En 106. Y ahora este 106 le puede prestar a este otro. Es decir, que este ahora ¿en cuánto se convierte? En 105. Para poderle prestar a este. Y este se convertiría en 75. Y ahora sí podemos hacer la resta. 75 menos 45 da 30. 105 menos 52 darían 53. Sí. Y el último, 67 menos 45 darían 22. Conclusión, nos queda un ángulo de 22 grados, 53 minutos, 30 segundos. ¿Ok? Podemos tener situaciones donde queremos restar un ángulo que está en unas unidades con otro ángulo que está en otras unidades. Es decir,
Yo puedo restar un ángulo que esté en radianes y lo voy a restar con un ángulo que está en grados sexagesimales, por ejemplo. ¿Qué tendré que hacer para poder hacer esa resta? ¿Qué se les ocurre, niños? ¿O será que puedo hacer la resta de una vez? Sí. No. Para poder hacer estas restas, los ángulos tienen que estar en las mismas unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que los radianes, primero los tengo que convertir a grados, y ya convertido en grados sí puedo hacer la resta. ¿Ok? Ahí sí puedo hacer la resta. Es decir, que tengo que tener todo en la misma, en la misma unidad. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos este ejemplo, restar los siguientes ángulos. 4/5 de pi radianes menos 58 grados, 49 minutos, 45 segundos. Como les decía, tenemos que convertir los ángulos a la misma unidad. En este caso vamos a convertir el ángulo de 4/5 de pi radianes, lo vamos a convertir a grados, minutos y segundos. ¿Ok? Para eso, entonces, recordamos cómo se hace esa conversión. Sabemos que tenemos que plantear una regla de 3 que me dice que pi radianes equivalen a ¿cuántos grados? ¿Recuerdan cuántos son? 180. A 180 grados, correcto. Y entonces decimos aquí 4/5 de pi radianes los vamos a convertir a grados, minutos y segundos. ¿Ok? Les recuerdo que multiplicamos en diagonal, multiplico en diagonal y divido en horizontal. Entonces sería 4/5 de pi multiplicado por 180 y todo dividido entre pi. ¿Ok? Para este caso podemos eliminar este pi de arriba con este pi de abajo para simplificar la operación. Eso significa que tenemos que hacer 4/5 y lo multiplicamos por 180. ¿Cuánto sería 4/5 por 180? 45.836. ¿Qué? No, pues eso sume. 144. 144. Ujú. Eso parece más. Sí, profe, a mí también me da 144. También te da 144. Sí. O sea que ahora sí puedo hacer la resta. Sería 144 grados. ¿Cuántos minutos tiene este ángulo? Así como está. Si me dio exacto 144, pues significa que tiene 0 minutos y 0 segundos. Y a ese ángulo entonces sí le voy a restar 58 grados, 49 minutos y 45 segundos. Ahora sí podemos hacer esta resta. Entonces, otra vez, las componentes de abajo son más grandes que las componentes de arriba, por lo tanto tenemos que empezar a hacer préstamos. Este 144 presta 1 se convierte en 143 grados. Ese ángulo se convirtió en 60, ¿cierto?
Pero como este le va a tocar prestar 1, este se va a convertir en 59 y este que recibió 1 serían 60. ¿Quedó claro cómo es esa conversión de una vez? Sí. Y empezamos a hacer la resta. 60 menos 45 serían 15. 59 menos 49 serían 10. Y 143 menos 58, ¿cuánto da? ¿Como 95? No, 75. 85. Sí, 85. Y ahí sí nos quedó la medida del ángulo.